En entrevista con el editor jefe de Bloomberg News, el prestigioso periodista John Micklewhite, el presidente libertario argentino Javier Milei describió todos sus planes políticos y económicos de corto y largo plazo, su visión de corto plazo para retomar el crecimiento y de largo plazo para transformar a la Argentina nuevamente en una potencia económica de primer orden. También habló de política internacional, relaciones internacionales. Por eso hemos decidido hacer un resumen de la entrevista muy corto pero muy completo en dos partes. La primera parte, que se refiere a la política económica, como el tiempo es oro, lo pueden ver aquí. Hay que separar los problemas de corto plazo de los problemas de largo plazo. Tanto el decreto de necesidad y urgencia, que todavía sigue vigente, como lo que tiene que ver con la ley bases, que la estamos reformulando y la estamos volviendo a enviar al Congreso, y lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo, son instrumentos que hacen a la dinámica de largo plazo. Por lo tanto, salgan o no salgan, no afectan la dinámica de corto. La dinámica de corto está dominada por el ajuste fiscal, el saneamiento del Banco Central, la liberalización del mercado de cambios, la reforma financiera, que la podemos hacer desde el Banco Central, y ese conjunto de elementos que bajen la inflación y que permitan que la actividad empiece a recuperarse. Y de hecho, existen indicadores que muestran que la actividad en el sector agropecuario, en el sector de petróleo y gas, en el sector de minería, la economía está recuperándose fuertemente. Indicadores de que Argentina podría hacer un rebote muy fuerte. Si eso además permite recomponer la demanda de dinero y bajar más rápido lo que tiene que ver con los pasivos remunerados, más cerca está la apertura del cepo. Y eso lo que va a permitir es que la economía acelere mucho más la tasa de expansión. Y como Argentina es una economía que está muy descapitalizada después de 20 años de populismo salvaje, quiere decir que nosotros podemos lograr crecimiento genuino aún sin hacer las reformas. Entonces, esto nos permitiría en el 2025 llegar con una tasa de inflación muy baja, con una economía expandiéndose muy fuertemente, y eso nos permitiría conseguir resultados electorales verdaderamente impresionantes que nos permitirían tener un Congreso que acompañe estas reformas. El 11 de diciembre del 2025 no solo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, sino que además, porque son 1000 reformas estructurales, es el programa más ambicioso de la historia de la humanidad también, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Es decir, nosotros vamos a transformar la economía argentina. Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, o sea, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania. Pero ese objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de propio Estados Unidos. También, por lo tanto, y le digo más, y seguimos trabajando en hacer más reformas. So the biggest reforms could come after you get a majority in the midterms. Exactamente, de modo tal que la política no pueda bloquear las reformas estructurales, porque esto es muy importante. Por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, que nunca a un presidente se lo rechazaron, a pesar de que cercenaban libertades individuales, que atacaban la propiedad privada y demás cuestiones aberrantes, tanto el decreto de necesidad de urgencia como el caso de la ley bases son instrumentos que dan más libertad a los ciudadanos, que hace que los mercados las estructuras de mercado sean más promercado, o sea, sean más competitivas, y además elimina robos de la política. Sí. La política no quiso dejar de robar. La política antepone sus intereses de casta por encima de los que necesita el país. Bueno, entonces, en un sistema democrático, el sistema se va reciclando. Quedaron en evidencia, principio de revelación. Digamos, hay un montón de temas que la gente no sabía ni qué era, y hoy la gente sabe que los fondos fiduciarios los políticos los usan para robar. O, por ejemplo, digamos, cómo los senadores que votaron en contra quedaron expuestos en contra de la sociedad. Porque si yo le hubiera dicho ex ante que a 2 meses de asumir nosotros íbamos a lograr
coordinar todo el espectro político y separarlo ideológicamente, usted me hubiera dicho que era imposible. Y sin embargo lo estamos haciendo. Y también me dijeron que era imposible hacer un ajuste de más de un punto del PBI. Hicimos el ajuste fiscal de 6 y 6 en el Banco Central. Entonces, digo, mientras que están los que meditan y creen que las cosas son imposibles, ¿sabe qué? Yo me dedico a hacerlas. One issue for you is that if you do things like release capital controls, if you get rid of those subsidies, then inflation may go up in the short term. You may be doing the right thing in the long term, but inflation will go up in the short term. And inflation is the thing that you have promised Argentines you will keep low. Is that another reason for delaying? Yo no veo por qué, digamos, abrir el mercado. If you got rid of controls, there would be a rush to get dollars, inflation would go up. Everyone, I think, would say that. No necesariamente, pero el problema es el siguiente. Yo para hacer eso primero tengo que sanear el Banco Central. Cuando usted tiene el Banco Central quebrado, es decir, donde los pasivos monetarios superan a los activos que tiene el Banco Central, eso se corrige con un nivel de precios más alto tal que usted licúe sus pasivos monetarios. Cuanto usted más quebrado está, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Por lo tanto, dado el nivel de precios de hoy, la pendiente que une esos dos precios es la tasa de inflación implícita. En la medida que usted va reconstruyendo la solvencia del Banco Central, que es lo que estamos haciendo nosotros, fíjese que la base monetaria no ha variado prácticamente desde que nosotros asumimos, a pesar de los puts que dejó el gobierno anterior, a pesar de los pasivos remunerados y a pesar de haber comprado cerca de 12.000 millones de dólares, lo que hemos esterilizado vía BOPREAL y vía que ver con el superávit fiscal, o sea, hizo que la base monetaria no cambiara. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y cuanto saneamos el Banco Central, el nivel de precios de largo plazo se va achicando, porque le estamos achicando la escala nominal a la economía. Y por ende esa pendiente se reduce y por ende la tasa de inflación baja. Entonces, por eso, digamos, es importantísimo sanear el balance del Banco Central para que no exista esa presión. Entonces, una vez que nosotros logramos eso y que hacemos la reforma financiera para un sistema de banca libre y que esté integrado con el mercado de capitales, de modo tal que no haya corridas y que todos los desequilibrios se limpien vía precios, si usted además tiene las cuentas públicas en orden y por ende no va a usar el Banco Central para financiar el déficit y además va a dejar el tipo de cambio libre, digo, pero usted, digamos, o sea, para hacer eso tiene que limpiar el balance del Banco Central. Una vez que nosotros hacemos eso, aparece la ley antiemisión, que además va a ser tratado como si fuera un delito de lesa humanidad. Es un delito imprescriptible. Puede ser que cuando nosotros nos vayamos del gobierno venga alguien y lo quiera modificar. ¿Sí? Bueno, que lo haga. Pero puede ser que después vuelva alguien y los meta preso por hacer eso. But these might all be very admirable reforms, but at the moment, if you are an Argentine living here at the moment, there is short-term pain. The average salary in Argentina is at its lowest level since 2003. 57% of Argentines live in poverty. Consumer spending dropped 23% in February. The thing is, your support has stayed high at 50%. But do you accept that there is a time limit on how much pain Argentines can take to take these reforms? Ha habido un cambio cultural en Argentina. La mayor parte de los argentinos entendieron que la solución no es el populismo. Hoy los salarios son miserables, no por culpa nuestra, son miserables como consecuencias de 20 años de populismo. Cuando usted toma el salario promedio de los argentinos en la década del 90 y lo trae a moneda de hoy, ese salario le da $3.000. Ahora, ¿por qué es, redondeando para arriba, $600? Decía, perdimos 80%. Porque si no entendemos lo que pasó, digamos, difícilmente lo podamos arreglar. Entonces, toda esta cuestión de estar manoseando los precios de la economía, eso lo que genera es una descoordinación entre ahorro e inversión. Hace que la inversión vaya a lugares donde no tienen que ir, porque son precios distorsionados, y el ahorro es castigado en favor del consumo. Es decir, el consumo presente es ponderado sobre el consumo futuro. Esa situación hace que de corto plazo usted tenga
más consumo y más inversión que el que tendría en condiciones normales porque está falseando la señal de precios. Y eso hace que la economía transitoriamente opere por encima de sus posibilidades, pero no porque, digamos, no solo porque están mintiendo los precios, sino porque además en el medio usted se está comiendo el capital, que eso es lo que está ocurriendo. Cuanto más tiempo sostiene esa situación, cuando se produce la reversión es muchísimo más violenta. Argentina lleva 20 años haciendo esto. Entonces, digo, y eso se paga en términos de que tenemos 50% de pobres, más de 10% de indigentes. Bueno, digo, esa es la consecuencia de haber tenido 20 años de populismo. Digamos, tenemos un PBI per cápita, por ejemplo, que es 15% inferior que el que teníamos en el 2011. Entonces, cuando uno mira los números en dólares, es desesperante. Pero nosotros, al momento de llegar y recibir la economía, nosotros teníamos un desequilibrio monetario peor que la previa al Rodrigazo, de 1975. Teníamos el balance del Banco Central quebrado peor que en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Y teníamos indicadores sociales peores que los que tenía de la Rúa en el año 2001, previo a la caída de la convertibilidad. Digo, era la suma de todos los males. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Le explicamos a la sociedad el estado en el cual se encontraba y cuáles eran las medidas. Y donde hay algunas cuestiones, digo, que usted no la podía resolver. Yo le hago una pregunta. Si a mí la inflación me viene viajando a un ritmo que oscila entre el 7.500 y el 15.000% anual, ¿usted cree que hay alguna solución gradual para eso? ¿Usted cree que puede haber una solución donde usted dice, no, bueno, puedo seguir emitiendo, puedo seguir sosteniendo déficit fiscal? Digo, no existe esa solución. La solución era una solución hiperortodoxa y además, digamos, como no había ningún tipo de financiamiento, además era de shock. O sea, usted necesitaba que sea de shock y bien potente para cortar de cuajo esto. Porque sí, usted me puede decir todos los indicadores que quiera que pueden lucir mal hoy de la economía. Sí, fantástico. Pero ¿sabe qué? En el escenario alternativo, y hubiéramos hecho lo que, digamos, cosas como las que venía haciendo el gobierno anterior, y hoy estaríamos con 95% de pobres y 60% de indigentes, y esto sería un verdadero, digamos, calvario. Sería imposible vivir en la tierra, el mundo con el que nos enfrentamos. Lo que pasa es que muchos caen en lo que se llama la falacia del nirvana, es decir, comparan contra un mundo que no existe. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es decirle la verdad a la gente. Y otra cosa que es muy importante, nosotros no solo que decimos lo que pensamos, hacemos lo que decimos, pero lo dijimos en la campaña. Y cuando usted mira los hechos, digamos, nosotros tenemos una perfecta coherencia. Entonces nosotros dijimos, mire, la situación es complicada y requiere de remedios muy fuertes. De corto plazo vamos a tener sufrimiento, pero después vamos a salir. ¿Y sabe qué es la realidad? La gente lo está viendo, porque mire, cuando nosotros... Hoy, por ejemplo, el 70% de los argentinos admite que está peor. Es decir, eso que usted describía es cierto. Ahora, cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creía que de cara a 6 meses iba a estar mejor. En enero, ese número trepó a 30. En febrero trepó a 42. Y hoy está arriba del 50. Hoy ya más de la mitad de los argentinos sí ven luz al final del camino. No solo el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. Hay 50 puntos porcentuales que creen que lo vamos a hacer el primer año y hay 20 que creen que lo vamos a hacer en 2 años. Mira, ¿cuál es la palabra que refleja el sentimiento de los argentinos? ¿Sabe cuál es? Esperanza. Es que los argentinos entendieron que el populismo no es solución, que las soluciones fáciles que le vendieron a lo largo de los últimos 100 años los delincuentes de los políticos y los delincuentes de los economistas eran falsas y que hay que ir por una solución ortodoxa pura y de mercado, y que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Por eso, aún a pesar de que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi popularidad aumenta, porque la gente sabe que le estoy diciendo la verdad.